Bienvenida al grupo de estudio de Suena tu perro, a la sesión vespertina del lunes 9 de marzo, 8:30 hora Chile, Argentina. Entonces, estamos trabajando este artículo publicado en un libro en una revista de geriatría, Geroscience, se llama Evaluating Effects of Aging on Dog Olfactory Performance, publicado en el año 2025, septiembre, por un grupo de 4 investigadores de la Universidad de Auburn, Alabama, donde Lane Montgomery y Jeffrey Katz son psicólogos, o bien de la Escuela de Psicología, y Sarah Kirschbaum y Lucía Lazarowski del Canine Performance Sciences, del colegio de la Escuela de Veterinaria, de Medicina Veterinaria de la misma universidad. Yo investigué un poquito a Lane Montgomery, que es la persona que aparece como referente para escribir si uno tiene interés en pedir información. Y es una chica joven que estudió allí en esa universidad, hizo allí su maestría y ahora está haciendo su doctorado. Está interesada en envejecimiento de perros y cognición de perros. Y es probable que este trabajo sea parte de sus estudios doctorales, me imagino yo. Así que con esa introducción, veamos un poquito. Ya esta mañana conversamos un poco de uno de los ejercicios. Quizá lo que podemos hacer es contar muy brevemente en qué consiste el estudio, muy brevemente, sí, a grandes pinceladas, y luego ya entramos a conversar. Lo que no hicimos en la mañana y que podríamos retomar ahora es conversar sobre ciertas frases que nos han parecido interesantes, que imagino que habrán ustedes subrayado para que podamos irlas conversando. Así que con eso les doy la palabra. ¿Cómo va tus dientes, Caro? ¿Estás mejor? ¿Puedes Sí, hablar? ya, ahora puedo hablar. Ah, bueno. En la mañana ya no podía, por eso dije, no me van a entender. Después del dentista no viene como con la sensación de voy a hablar como Kiko y nadie me va a entender nada. Sí. Ah, que te iba a decir que me encantan los resúmenes que hace Pris, que los hace como tan acotados, tan detallados y acotados a la vez, que me gusta mucho cómo lo explica ella todo el estudio. Creo que me voy a enredar un poquitito. Bueno, entonces, Pris, si te animas, Ok. Sí, tratando de sí, sí, hacerlo un así, poquito más breve, más por favor. resumido. Vamos a hacerlo más corto. Eso. Además, Mira, como ya está muy explicado el primero, casi te lo puedes saltar, solo decir más o menos en qué consiste y sí. pasamos al otro. Bueno, lo que evalúa este artículo es hace una batería de tests para demostrar que a medida que los perros van creciendo y se van volviendo más viejitos, pierden la capacidad olfativa. Y entonces en la muestra donde hacen estos tests, lo que hacen es comparar perros que son de casa, de compañeros de casa, y perros que están entrenados en alguna actividad de olfato. Entonces, lo que quieren demostrar es esto, que a medida que van envejeciendo, ellos han podido demostrar o han querido indicar que los perros que no tienen entrenamiento en actividades de olfato pierden capacidad olfativa, pero aquellos que están entrenados no. Siguen teniendo, o sea, su olfato seguiría funcionando igual, porque ellos hablan también de un efecto protector que hace el desarrollo del olfato en los perritos que van envejeciendo. Entonces, bueno, después explica toda la batería de test que hacen y uno se llama el Natural Detection Task y después también incluye el test del cilindro para... quieren como comparar y correlacionar los dos tests y la verdad es que ahí es donde me parece que ahí hace ruido, ¿no? Ahí es como que es una cosa o es la otra y medio, me parece que quedó como medio raro. Pero bueno, el objetivo principal
del artículo de lo que quieren indicar los autores es esto, ¿no? Es qué pasa a medida que van envejeciendo con su olfato. Ujú. Sí, dices bien lo de indicar, porque efectivamente no, por el tamaño de la prueba, de la muestra, que son 65 perros, de los cuales salieron 13 en el camino o más, y por la diferencia también, la diferencia entre machos y hembras, entre perros con el entrenamiento de olfato, de detección, los perros que no. Hay varias variables que están, que nos hacen pensar que el resultado es indicativo en una dirección, pero no es una prueba contundente, digamos, ¿no? Em, Sí, Bien, justo sí, por ahí me pareció que a lo mejor, no sé si el título o el planteamiento del estudio o de la investigación se me hace como la más correcta, por decirlo de alguna manera, porque para detectar como la capacidad olfativa del perro, si está bien o disminuida con la edad, que esa es como la hipótesis que tienen en este caso, no sé si son las mejores pruebas para determinar eso. Por ahí como que me causa ruido porque es más una prueba de detección que una prueba de si efectivamente el olfato del perro funciona. Entonces, no sé, como que por ahí me quedé un poco con la duda de si efectivamente el título va como con el desarrollo del estudio. No sé si les pasó en el camino, me imagino que sí, por lo que alcancé a escuchar un poquito en la mañana. Pero leyéndolo como que no me queda claro si es que pudo determinar con ese tipo de pruebas y con los cuestionarios y con todo lo que se hizo, si la capacidad olfativa del perro disminuye o no con la edad. claro, porque lo que encuentran es los perros más viejitos de la muestra que ellos analizaron, acertaron menos que los perros más jóvenes. Entonces, con esos Claro, datos, pero porque esos son los datos, ¿no? Datos duros, sí, sí. no contestables, digamos, no discutibles, porque los datos son datos. Pero la interpretación de esos datos es, entonces, si los perros más viejos acertaron menos veces que los perros más jóvenes, entonces la conclusión que sacan, la inferencia es, quiere decir que el olfato en los perros más viejos disminuyó. La, 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 la capacidad del olfato, Es que ahí es donde me performance, hace ruido. performance Ahí del es donde a mí me hace el ruido porque no estoy tan de acuerdo en que esas pruebas que se realizaron midan efectivamente la capacidad o si la disminución de la capacidad del olfato está o no en los perros mayores, porque son muchísimas las variables que se incorporan entre medio para poder decir, eh, era la prueba para el perro, le llamaba la atención, era el aroma, son el laboratorio, el momento del día, el individuo, todo de nuevo, y no sé, no me queda claro si efectivamente en esos individuos la capacidad olfatoria estaba disminuida. Claro, que lo que podía haber sido era sencillamente que los perros viejos, aunque hay una cosa hay una cosa que quizás podíamos poner como a favor, a ver cómo les parece esto. Si entendemos el envejecimiento como una disminución global, integral del cuerpo para ejecutar actividades, entonces sí que podríamos decir quizá que este artículo muestra que los perros más mayores tienen más dificultades para, en igualdad de condiciones, realizar unas actividades. Pero eso no está necesariamente relacionado, como dices tú, con el olfato, sino con el envejecimiento del organismo en general. Por ejemplo, tiene más dolor de patas, tiene más cansancio vital y no tiene tanta motivación por hacer actividades y prefiere irse a dormir como cualquier abuelo, ¿no?
Entonces, sí que apunta que el envejecimiento influye el envejecimiento influye en la movilidad y en la actividad de un sujeto. Yo creo que eso sí que se puede decir después de leer el artículo y de hacer esto, pero no que ese envejecimiento implique necesariamente una disminución del sentido, de la función del olfato, ¿verdad? Sí, Entonces, es desde que el ahí punto de vista... también Dale, mm, dale, dale. me quedé, me quedé igual pensando en lo que comentaba Cris en la mañana, que si es porque el perro es viejo, ya la capacidad está disminuida o la atención en eso es distinta. Porque el perro es mayor, porque pueda tener dolor, porque pueda tener dificultad, porque pueda tener desinterés, o porque am, toma como, ¿cómo decirlo? Como que su atención está enfocada o focalizada de distinta forma para distintas actividades. Entonces puede ser que de pronto sí le interese olfatear y se quede más tiempo y analice con más calma, o sea una actividad que es como, sí, voy a olfatear un poco por aquí con calma, pero me va a llamar la atención otra cosa y me voy a ir hacia otro. Como que, insisto, no sé si me queda claro que la prueba haya sido para demostrar lo que ponían como hipótesis en el título. Me hizo, me quedó haciendo mucho ruido. Sí, sí, comparto contigo. Porque Sí, cuando disminuye la capacidad olfativa, tiene que haber algo en que menor cantidad de células, un deterioro de la parte neurológica, de que hay un problema de la sinapsis de las neuronas hacia el bulbo olfativo. Entonces, como que, ¿cómo se miden todas esas cosas para decir que la capacidad olfativa está disminuida? De ahí no sé qué prueba es la que se hace, pero No, creo que claramente estás diciendo una cosa, un camino interesante, ¿no? Yo también me pasó en algún momento por la cabeza. Pensé, quizá este tipo de pregunta, la pregunta de investigación, que es, ¿la edad afecta la función olfativa? No se puede contestar con tests de este tipo, sino que habría que contestarlo con tests fisiológicos, biológicos, ¿no? Como dices tú, exacto, como de neurobiología o de... anatomía, de tomar muestras de células, de otro tipo de pruebas para poder decir tiene menos que, Sí, entonces podría estar disminuida la capacidad olfativa, pero que de pronto el perro no tenga interés en esa actividad en particular, no me lleva necesariamente a decir que tiene menos capacidad de olfato. exactamente, exactamente. Yo estoy de acuerdo con eso. Que sí me pareció interesante, perdona, Pris, que tenga que ver mucho con la experiencia del individuo. Que a lo mejor un perro que nunca fue pateado, o como lo comentaba en la mañana, un perro de ciudad, tiene eh, como esto de que le guste quizás realizar este tipo de actividades o no, o que tenga más experiencia con algunos aromas que otros, y eso es sumamente individual. Entonces, no sé cómo tampoco meter eso en la batería de preguntas y de pruebas que se puedan realizar para decir olfatea menos o puede olfatear menos o percibe menos aromas, porque incluso los elementos que utilizaron para hacer la prueba no me hacen... Estoy pensando eh, porque me da vueltas en la cabeza los conocimientos que tienes, Pri, tú sobre perros de detección, ¿no? Y cómo se entrenan y etcétera. Entonces, una de las cosas que has dicho varias veces es, tú no puedes entrenar a esa actividad a un perro que no tiene interés en esa actividad, ¿no? Pero se podría hacer quizá esta misma prueba con perros de detección, es decir, que ya garantizas la motivación, que ya garantizas que tienen el entrenamiento, por ejemplo, buscando la muestra solo en ese tipo de perros y hacer ahí sí la distinción de edades, qué pasa, aunque me vas a decir que tu perra de 18 años olía perfectamente, ¿no? O sea, eh,
no sé si por ahí se podría sacar algo, o como decía directamente, lo decías, ¿quién lo decía esta mañana? Lo de Dupri, o lo de quién, lo de Osara, lo del estudio longitudinal, ¿no? O sea, el mismo perro con 5 años, y después con 8 años, y después con 12 años. Pero para eso necesito, yo investigadora, necesito Son, tener 10 años de investigación. de hecho, eso es muy difícil de hacer. Son muy pocos los estudios que miden la vida del perro. Claro. Sí, pero pensando en lo que me preguntaba Carmen, y fíjate que en el artículo también que incluye los factores no olfativos, y uno es la motivación. Entonces, el perro puede tener el protocolo de trabajo, es decir, que en realidad no es que yo le enseño a olfatear, lo que yo le enseño es a buscar una cosa determinada, ¿sí? Entonces, el sistema, el mecanismo lo tiene. Ahora, si lo que vos le pones enfrente al perro no le gusta, no le interesa, o incluso le da asco, porque ha pasado que hay perros que les da asco cierto tipo de muestras o de olores, entonces ahí volvemos a lo mismo. O sea, yo no puedo testear el olfato, o sea, no puedo decir que ese perro no tiene olfato porque cuando le presento la muestra le dio asco y se retiró y se fue. ¿No? Ahí es donde me parece está el quiebre. Y, y vos fíjate que, y relacionado con la edad, si yo hubiese hecho un estudio, ¿no? En los 18 años de esta perra que les contaba hoy, yo ahí sí podría haber hecho un estudio longitudinal diciendo, bueno, cuando empezó a entrenar, tardaba X cantidad de tiempo en encontrar esa muestra, de cachorra a mediana edad y ya de senior. Entonces quizás ahí sí yo te podría decir, no, el olfato de mi perra está intacto. O no. O O, tú me dices, no, es que ahora de viejita, ahora de senior tarda más, pero el motivo no es que tenga menos olfato. El motivo no, es que exacto, es mueve que le menos. duele la cadera, qué Claro, sé yo, ¿no? O exactamente. sea, es uno de estos factores no olfativos, ¿no? Que menciona acá. Entonces, para realmente aislar esta capacidad olfativa, es decir, para que sea pura y exclusivamente capacidad olfativa, entonces ahí sí necesitamos otro tipo de evaluaciones, porque necesitamos aislar, ¿no? O sea, tomar eso así como está y que no influyan otras cosas. Porque además, pensemos que también el olfato son casi los ojos del perro. Entonces, y en realidad el olfato del perro se entrena todos los días, hasta con el ejercicio más fácil de esconderle un pedacito de algo entre los pastos, por decirte, por ser más fácil. Entonces, en realidad el perro, todos los perros tienen entrenamiento olfativo todos los días de su vida, aunque vayan a olfatear el arbolito de enfrente y vuelvan a casa, ¿no? Porque ahí también tienen una cantidad de muestra impresionante. Entonces, ¿qué pasa cuando van creciendo? En realidad, todo va siendo más senior, no solamente el olfato, todo el sistema. Y sí es cierto lo que decías vos, Carlos, que yo también me quedé pensando, ¿no? En cómo influye el deterioro del cerebro, ¿no? Por el envejecimiento. Y hay algunos perros que tienen como un símil Alzheimer nuestro. Entonces ahí también tenés afectado un montón de funciones, no solamente el olfato. Entonces, y ahí es por una condición patológica propiamente dicha, ¿no? Entonces, si pudiéramos aislar, ¿no? Esta capacidad olfativa a lo largo del tiempo, entonces me parece que ahí sí, ¿no? Tendríamos como datos como más objetivos. Porque, a ver, yo este mismo test lo hago en mi casa todos los días, escondo distintos pedacitos en una canastita, en un esto, en el otro o aquello, anda y buscá, anda y discriminá. Y ahí sí no va a tener ningún factor externo, porque va a ser siempre más o menos en las mismas condiciones. Anda a buscar en el patio. Entonces, y no necesitaría el laboratorio, pero entonces eso después a lo largo del tiempo. ¿Cómo hago para traspolar eso a lo largo del tiempo para llegar a esta conclusión, ¿no? Porque con una muestra como la que decían, como la que decía hoy, que dicen mixed breed y dice
perros que han tenido trabajo de olfato. Mis perros tienen trabajo de olfato todos los días, Claro, ahí está, ese es otro punto. Ese es sin otro, trabajar ¿no? A eso me otro, refiero. otro punto que conversábamos en la mañana, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dices el training famoso, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere tener el- yo me anoté aquí la frase que usan, ¿no? Dice, ¿qué entienden por greater levels of training? Greater levels of training. O sea, mayores niveles de entrenamiento. Mayores niveles con respecto a qué. O sea, ¿a qué se refiere eso? ¿A perros que son entrenados todos los días? ¿A perros que compiten? O como dices tú, o son perros que tienen más posibilidades, no sé, que en el paseo les dejan olfatear más. ¿Qué significa esta frase? No me queda a mí clara. Y, y esa es una de las limitaciones que le veo a este texto, ¿no? Los perros que tienen mayor nivel de entrenamiento eran más, con más fácil, con mayor facilidad, ejecutaban el, 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 el test del cilindro cuando cambiaban de lado, porque en esta vez era el test del cilindro en reversa, más o menos, ¿no? O sea, le ponían el mismo test de la semana pasada, el cilindro primero tapado, con un premio dentro y abierto por los lados, pero solo por un lado, ¿no? Entonces el perro no podía entrar por este lado, tenía que entrar solo por la izquierda, ponte. Después lo destapan, entonces no puede tocarlo por encima, pero tampoco puede tocarlo por la derecha porque está abierto por la izquierda, pero luego le dan la vuelta. Entonces, supuestamente ese darle la vuelta es para decir, si olfatea bien, entonces se va a ir por el otro lado, porque se va a guiar más por el olfato que por el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Como en la prueba, en el intento pasado estaba abierto por la izquierda, se va a ir por la izquierda si solo está usando aprendizaje, pero se va a ir por la derecha si está usando realmente el olfato. No, y para mí eso es como un error como ya desde la base, ¿no? Porque en realidad vos pensás lo siguiente, tenés el cilindro, ¿no? Que está abierto por alguno de los dos lados. Entonces la pregunta es por dónde sale el olor del cilindro, ¿no? Entonces, vamos a suponer que, no sé, este es el cilindro, ¿no? Entonces el olor sale por acá, va en esta dirección, va hacia allá, ¿sí? Ahora, si vos tenés el perro de este lado, para que el perro capte el olor acá, tiene que dar toda la vuelta, Sí, pero el perro estaba enfrente. En el ¿no? caso del cilindro, Claro, si por no eso. me equivoco, el cilindro es así, está puesto así Sí, y el perro ahí. está aquí, ¿no? Entonces, está abierto de uno de los dos lados. Va en T, Exacto. digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por dónde sale el olor de ese cilindro? Porque ahí no si es en un laboratorio, no hay corriente de aire, no hay humedad, no hay efectos para que el olor de ese lugar salga. Entonces, ¿dónde está la habilidad del perro? En que capta esas moléculas de olor que están dispersas en el ambiente, ya sea arriba o abajo, ¿sí? Entonces, en un ambiente más húmedo, todas esas moléculas de olor van a caer al piso. Ahora, en un momento de mucho viento o en condiciones no de laboratorio, en condiciones normales, ese olor que sale de este lado va a estar por acá arriba. Entonces, si es un perro que hace rastro específico, que va a bajar la nariz naturalmente, ¿cómo hace para agarrarlas de acá arriba? Si está entrenado para mirar acá abajo. Ahora, diferente es un perro de emergencia, que entonces ventea, va agarrando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces, a ese perro le va a resultar mucho más fácil. ¿Por qué? Porque está entrenado en esto, en agarrar las corrientes de aire o las partes de humedad. Y eso tiene que ver con la raza. No, eso tiene que ver con el tipo de trabajo, porque el de rastro específico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a buscar una persona determinada que hizo un trayecto cuando se fue de un lado hacia otro, ¿sí? Entonces va por el suelo.
exactamente, esa persona cuando va caminando va dejando, nosotros los humanos cuando van caminando, vas desprendiendo olores, piel, pelo, el olor de la ropa, el desodorante, o sea, todo el conjunto de lo que hace a mi persona es un conjunto de olores, que eso es lo que discrimina el perro en cada uno cada uno de esos olores, ¿sí? Entonces, a medida que uno va caminando, va dejando esas marquitas. Ahora, en una catástrofe o en una situación de emergencia, en donde hay un lugar específico donde están todos esos olores, bueno, ahí hay un montón de corrientes de aire que hacen que esos olores se vayan dispersando y en donde es el perro donde los agarra, ¿sí? Entonces, Ya, pero se en forma el ese fondo caso, de olor. lo que me decías en el caso del laboratorio, cuando estamos en el laboratorio cerrado, ¿no? No hay Claro, ese olor corrientes está de quieto. aire. ¿El perro es capaz de saber cuál de los dos lados está abierto? No lo puede ver, pero lo que sí decía este test es que el perro tiene un lugar de preferencia. Por eso es que después lo da vuelta. Entonces, el perro naturalmente elegiría, como decirte, bueno, los perros diestros, por decirte, ¿no? Los perros diestros elegirían siempre ir por el lado derecho. O, si vienen de un test anterior, puede hacerlo por descarte también. Entonces dice, no, yo esta vez probé acá y no me fue bien, entonces pruebo por el otro lado. Eso Pero por también lo eso, hacen los entonces, perros. ahora una de las cosas que cuidaron ellos como para controlar variables era que solo medían la primera prueba, ¿no? Justamente Exacto. para evitar el aprendizaje, ¿no? Exacto. Cuando Suponiendo que iban a ir por el lado que olfateaban que estaba abierto. sí, y ¿Eso por eso podría también, ser así? ¿Podría ser válido pensar eso? sí, claro, el perro, a ver, cada uno de los entrenamientos o cada una de las veces que sale a buscar, descarta lo anterior. Por ejemplo, en una situación de entrenamiento, ¿no? Por decirte que vos más o menos usás las mismas locaciones y vos vas por el ejercicio número 3 y ya hubo 2 o 3 personas escondidas antes, el perro primero descarta esos lugares. Dice, acá había uno, a ver, no, listo. Y sigue largo y sale a buscar lo que le Ya, está entonces, faltando. entonces ahí está la cosa, ¿no? Este ejercicio, esta prueba del cilindro, no permite hacer esos descartes. Te Exacto. penalizan si no aciertas a la primera, Ujú. cuando en realidad en la vida real No sucede. no sucede eso. El perro primero hace una prueba y dice, bueno, vamos a ver un momento, y luego agarra el olor y entonces se enfila. Exactamente. Y Así es como eso funciona. no está permitido en este No. ejercicio del cilindro, porque o lo aciertas a la primera o es que no tienes buen olfato. Ujú. Es equivocado eso, porque Sí. no es la manera en la que los perros olfatean. ¿No? Es de nuevo simplificar el comportamiento del perro. Exactamente, es una Exacto. simplificación para facilitar el control de la variable y hacerlo que sea repetitivo, lo puedo repetir. Bueno, pero mira, una prueba muy fácil, incluso dentro de un laboratorio, que puedes hacer es esconder los distintos premios o lo que sea, pero entonces sin limpiar el lugar, o sea, lo vas escondiendo en distintos lugares, porque fíjate que en un momento también dice que usaban guantes para no contaminar la muestra, cosa que en la vida real tampoco es cierto, porque cuando hay una muestra, eso está contaminado. Entonces, ahí sí vos podrías ver el efecto de discriminación de olores del perro, porque además en cada uno de esos pases, o en cada uno de esos ejercicios, queda residuo del ejercicio anterior. Pero entonces el nuevo ejercicio siempre va a tener una concentración mayor de olor que en los ejercicios anteriores. Entonces dice, no, esto sí, es esto pero es poco, es esto pero es poco. Hay algo en otro lado que hay más, que está más concentrado. Entonces ahí es donde lo va a buscar. Yeah. Y me parece como un poco más real que, que este test, ¿no? Igual los test, el de la discriminación, no estaría mal planteado. Lo que pasa que
pasa esto, ¿no? Con los test de laboratorio. Se lo enseñan en una primer parte al perro, pero después cuando hacen el test real le cambian las reglas de juego. Entonces, es como que nunca termina el perro de entender o ver qué es lo que tengo que hacer, porque entonces en la anterior me dijiste que 1 más 1 es 2, pero ahora resulta que es 3 y un cuarto. ¿Cómo es que funciona? ¿En qué momento se Claro, cambió la suma? ¿No? Entonces, en realidad no le estás enseñando algo. Estás probando a ver qué es lo que hace el perro en todas las partes. No sé si me explica. sí, sí. Sí, sí, sí. Cada vez me Igual gusta más. dicen que falta further investigation, así que está muy bien. Estamos bien. Sí. Nice trial, pero Sí, sí, sí. Igual a mí me pareció, igual ¿cómo es? Me dislocó un poco el tema del dar vuelta el cilindro, o sea, como que le cambiaron 200 veces las condiciones, pero entonces, ¿cómo hacemos, no? sí. Igual sí está bueno en la primera parte que donde dice bueno, que el olfato hace también a la percepción del mundo, ¿no? Qué percepción tiene el perro del mundo y también hace a su bienestar. Ya. Ok. Entonces, ok, Vamos a rescatar esa vamos a primera rescatar entrada eso. del estado el estado de la cuestión sobre la importancia del olfato en los perros. Me parece que está bien que entrémosle a eso. Hay una parte en el estudio en que justamente trata de correlacionar eso, de que un perro que tiene como un buen olfato tendría eventualmente una capacidad cognitiva mayor, ¿no? Y tiene que ver con esto, como de tener las experiencias olfativas para conocer el mundo. Si al final los perros conocen el mundo por el olfato. Y si nosotros privamos con esto de, uy, no huelas de pipí, uy, no huelas la caca, uy, no huelas la basura, uy, no huelas, terminamos de nuevo metiendo al perro como en una cajita en la que tiene poca libertad de poder conocer el mundo que lo rodea, poder conocer a los vecinos, poder conocer el camino por donde transitan otros perros, poder conocer, no sé, los pipís, popós de todos los perritos del barrio, meterse a la basura siempre y cuando sea una posibilidad segura de hacerlo. No me parece una tan mala idea y le da más herramientas cognitivas al perro también para poder entender y procesar y de esa forma ayudarle al bienestar. Por eso los trabajos de olfato a mí me parecen tan interesantes cuando tienes a perros que están muy, muy arriba. El olfato los logra bajar un montón, los regula, los lleva un poco al plano este de, que lo hemos hablado en otras oportunidades, a la tierra, a lo natural, a bajar la nariz al piso y a conectar un poco más con su entorno. Entonces, para mí sí o sí eso de este paper tiene mucha correlación y me hace muchísimo sentido que efectivamente sí el olfato y la cognición están de la manito. Pero no necesariamente un perro que tiene menos olfato tiene menos cognición. Ojo ahí. Sí, sí. Es Entonces como esa nosotros, frase ¿no? bonita, ¿no? Esa frase interesante que con la que arranca el artículo, ¿no? Los efectos del envejecimiento en la calidad de vida del perro son importantes. Es importante entenderlos porque el envejecimiento tiene un impacto significativo en la función diaria y del bienestar. Y que como decía Priscila, o sea, los perros hacen olfato naturalmente todo el tiempo. Te están olfateando, en la casa están buscando comida, al momento de la cena o de la comida que le vayas a brindar también hacen olfatos. Si tienes más de un perro, se olfatean entre ellos, entonces sí realizan esto de olfato, pero ampliar el universo y ampliarles el mundo también es interesante poder brindarles más oportunidades y dejarlos. Por favor, dejemos a los perros olfatear. Ujú. Sí, bueno, vos sabés que cuando vuelvo con alguno de paseo, de los míos digo, ¿no? A veces saco de a dos, a veces depende del día y el tiempo,
pero si salgo con uno solo y vuelvo, entonces todos los demás hacen tipo, yo les digo reunión de consorcio, ¿no? Que se ponen todos así alrededor y empiezan. Es una cosa fantástica, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver, ¿dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿Para dónde paseaste? ¿Lo viste no sé quién? ¿Lo viste no sé cuánto? ¿Cómo te sientes? Sí, ¿cómo te sientes? Cuéntame el chisme. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y los otros días me pasó una cosa también muy interesante con una familia. Me dice, ay, vos sabés que lo saqué a pasear a Nino y se quedó como 15 minutos en la planta de lavanda. Digo, genial. ¿Y qué hiciste? Y yo me senté al lado y olfateé con él, porque algo tenía que haber, me dice así. Porque una cosa fantástica, la lavanda y que los dos se pusieran a olfatear la lavanda, ¿no? O sea, bajaron el sistema nervioso central y hicieron así, ¡fu! Los dos. Y entonces me dice, claro, ahí entendí que en realidad no importa si yo camino 15 kilómetros, el tema es la calidad, ¿no? El tema es qué es lo que el perro elige y si yo lo acompaño o no lo acompaño en ese proceso también, ¿no? Porque independientemente de que justo coincidió la lavanda o lo que sea, a lo que voy es, entendió el concepto de acompañar al perro en lo que realmente necesita. Y si coincidía que quería estar media hora ahí con esa planta, ok, fantástico, ¿no? Entonces, no sé si es tanto la cantidad de horas de paseo que uno tiene que hacer, sino la calidad. Y en ese Yo creo que proceso, aquí sí, tenemos que desmitificar un poco eso, de que no son 45 ni 3 kilómetros, exacto, puede ser una cuadra, puede ser media cuadra, pero si el perro lo disfrutó, olfateó, marcó y fue interesante para él, es un súper mega paseo que llevártelo a sí. correr 8 kilómetros que lo encuentro un sinsentido brutal. Bueno, Porter, por ejemplo, le cuesta muchísimo el tema de la calle, pero ya desde muy chiquito. Eh, Él se sienta en la vereda afuera, ¿no? Entonces se sienta y empieza a levantar la nariz. Y entonces va captando, va captando, va captando, va para acá, va para allá. Y entonces, de acuerdo a como él dice, no, para este lado es más seguro, para este lado no me gusta, qué sé yo, él después arranca solo. Pero si no tiene esos minutos, segundos o lo que él necesita para decir, ok, este es el camino que quiero elegir, sale para cualquier lado. Si yo Sí. le digo, no, bueno, dale, vamos, no, listo, chao, chao, listo. Ahí lo Eso, perdí por completo, ¿no? eso es interesantísimo, ¿no? Que primero Sí, hace el mapa, mapea el entorno con el olfato, ¿no? es impresionante. Sí. Pero no es lo mismo al perro que sale en suricata, al perro que va así desesperado, ¿no? Como buscando, ay, no sé qué, voy a morir, y esto es terrible, y qué sé yo. Él lo que hace es ese mapeo, como vos decís, mira todo, levanta la nariz, ¿no? Olfatea acá, allá, bueno, no sé qué, así más o menos, y después Y luego arranca. decide hacia dónde ir. Sí, 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 totalmente. Es Sí, sí, muy, sí. muy, muy importante seguir eso, ¿no? Darles esa opción. Sí, y me di cuenta porque lo hacía en el patio que tenemos ahora, que es más abierto y que ve a la gente pasar por afuera, bueno, tienen un poco de acceso de visión, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Se sentaba en el medio del patio, como no le daba mucha seguridad el tema de la reja, y empezó a hacer eso. Se sentaba en el medio del patio y empezaba a levantar la nariz. Tiki, 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 empezaba como a investigar. Bueno, este está acá, este está allá, este no sé qué, este es vecino, este no es vecino. Y entonces ahí empezó a disminuir también el tema de la guardia, de estar en alerta las 24 horas del día, porque empezó como a decir, no, bueno, a ver, espera, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿No? Como que él solo dijo, mira, o veo realmente de qué se trata, o me voy a volver loco en algún momento, y él mismo se debe haber notado como nervioso y ansioso, y dijo, bueno, no, listo, hasta acá, vamos a ver de qué se trata, Ujú. y lo descubrí así. Un día estaba sentado en el medio del patio con la nariz así para arriba. Tiki, 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 tiki. Y dije, bueno, ok. Qué felicidad. Sí, lo que vos digas, por ningún problema. Ahora sí, si pensamos que un perro senior, mayor, olfatea menos, pensándolo como en temas ya más conductuales, lleva un poco a lo nuestro, al día a día. ¿Podría ser un perro que entonces se frustre más? ¿Podría ser un perro que tenga otro tipo de conductas, O sea, que explore menos? o sea, cualquier
disminución perceptiva, sea la vista, sea el olfato, sea el oído, creo que viene acompañada por mayor temor, mayor seguridad. inseguridad, mayor Mm. inseguridad. Y eso luego se puede manifestar en o parálisis o reactividad o impulsividad, Mm. pero por inseguridad, pienso yo. Un perro, estoy pensando en un perro que de pronto no rastree, no necesariamente tiene que ver tampoco con que no tenga capacidad o tenga disminuida su capacidad olfativa, sino que puede estar con un nivel también de estrés muy alto, Por que no supuesto. le permita realizar esa actividad Por de... supuesto. Es más, muchas veces lo que uno ve cuando ves perros que tienen problemas con el entorno es que son incapaces de olfatear. olfatear. Y me llama la atención porque entonces cuando ves a los tutores en la calle con el perro con el collar aquí junto a la rodilla, ¿qué posibilidad tiene ese perro de explorar, de conocer, de Nada, hacer no, trabajar el ojo? Y es después te dicen es que es reactivo, entonces es que no obvio, lo dejas olfatear. obvio, por supuesto. Sí, sí. Entonces por eso me cuesta esto de la capacidad olfativa disminuida, porque tiene demasiadas otras aristas que podemos llegar a confundir con eso, pero a lo mejor necesariamente no lo son. Y se me hace interesante evaluar la importancia de las preguntas que hacemos, quién las interpreta y las pruebas que se realizan para realizar, para la redundancia, para hacer esos tests. Porque si no, paper como estos de pronto pueden llevar a esa mala confusión, ¿no? O a esa mala interpretación de que, sí, un perro viejo entonces olfatea menos. Y pueden ser muchísimas otras las variables. O entender mal lo de la entrenabilidad, ¿no? Entonces tengo que entrenar a mi perro para que no se ponga viejo. Entonces, y entiendo entrenar a mi perro por decirle sentado, quieto, espera, date la No vuelta, necesariamente. pata. Y ahí estamos mal. Esta ciencia nos está haciendo daño, ¿no? Exacto. Hay que ser claros en qué es lo que para mí significa esto de la entrenabilidad, porque si puede ser hacer puzzles olfativos con el perro todos los días, es otro tipo de entrenamiento el que estoy realizando que decirle siéntate, dame la pata y acuéstate. Exactamente. Hay que tener ojo y cuidado. Y empezar no sé, voy a ser majadera, pero empezar a meternos a lo mejor en esto de analizar estos estudios que existan más de parte de nuestra hermosa profesión en la realización de los tests, en el análisis de los resultados, en la realización de las preguntas, en evaluar a las familias, porque sí podemos hacer un montón de sensibilidad de la data, ¿no? Sí, sí. O sea, una vez más sale la importancia esa de tener un canal de comunicación, ¿no? Con quien eh, proyecta y propone los tests, ¿no? Y los trabajos, los experimentos, ¿no? Sí, exacto, porque es cosa que nos pongan a un tutor en la sala, ahora en la mesa, y probablemente interprete esto completamente distinto a como lo interpretamos nosotros. Claro. Es lo más probable. Y le pasan el test a un tutor y lo interpreta completamente distinto a como lo interpretamos nosotros. Entonces, de nuevo, va a depender siempre un poco de quién analice todas estas cosas, pero se me hace súper interesante darle esa mirada por la parte más nuestra, ¿no? Como conductual me hace un poco de ruidito el tipo de simplicidad que de pronto le ponemos a los perros para decir sí o sí no. Cuando entre medio hay un montón de nis y sos. Ujú. Y que no es solo conductual, diría yo, porque es más amplio, es una mirada Sí, sí, etológica, ¿no? Una mirada del perro en del individuo. como sujeto sintiente, ¿no? Con su historia, con su fenotipo, con, Sí, con sus porque de nuevo, preferencias individuales. exacto, un perro que nunca ha podido olfatear y le hacen una prueba, no es que no tenga capacidad, no sabe hacerlo. Digo, sí,
estamos poniendo exigentes. Un tercio de la muestra se cansó. Los mayores y aguantaron más los entrenados. Imagínate. Yo no me veo tampoco, o en el rango etario decía hay mayores de 5 años, pero tampoco me veo un senior de 10 12. Es que se va a aburrir si esto no es interesante para él. O se va a cansar. Haciendo 16 entradas a la sala para buscar un pedacito de... No, a la segunda con mi dolor de cadera te dije chao. Sí. Hay un libro que se cita, que es del año 2023, que yo creo que yo lo tengo, que se llama Investigación olfativa en perros, donde el editor o la editora es justamente Lazarowski, que debe ser, mira tú, uno de los autores, Lucía Lazarowski. Mira, qué casualidad. Vamos a investigar quién es este investigador. Bien, ¿qué más? Tenemos unos minutitos. Unas vueltas le podemos dar a esto. Me gustó también un poco, creo que lo que comentaban en la mañana, volviendo un poco como al tipo de prueba y el tipo de recompensa que de pronto se encuentra. eh, Esa preferencia de pronto de los perros de lo social más que de lo alimentario. Para el siguiente trabajo que leamos, dices tú. No, no sé si dentro de esta misma No tipo era de de... este. No era No este. era de esto. No era este trabajo, no. Ah, porque en alguna parte el estudio sí habla un poco sobre la preferencia por el estímulo. Y hay perros que pueden tener preferencias por comida, hay perros que pueden tener preferencias por la parte afectiva, pueden haber estados con, no sé, saciedad o el interés de cada individuo de nuevo por la recompensa que obtengan por este tipo de pruebas. Pero Y ahí, creo que este artículo ni siquiera considera esas situaciones. ¿no? No recuerdo yo que lo considere, ¿no? Ni siquiera en las limitaciones que marca al final. No hay dónde lo leí, entonces me volví loca. ¿Estarías leyendo otro? No, ¿O sí? Y yo no lo leí bien. es que el test finalmente no mide eso, pues no mide que sea una preferencia por el aroma, digamos, sino que simplemente si lo detecta o no. No, lo único que dice era que si no le gustaban los premios que ellos habían puesto en los cilindros, que le pedían al tutor que llevara Eso algo que es. le gustara, algo que Algo sí que le le gusta gustara más al a perro. ellos, Ya, porque eran de una marca específica y no eran ya. saborizados y no eran una cosa real, digamos. No era pollito. No era pollito. No. Bueno, pues dejémoslo acá si quieren. Les agradecemos a los investigadores el esfuerzo de haber hecho el trabajo y haberse planteado las preguntas que se están muy bien planteadas. ¿Qué relación existe entre el envejecimiento y la capacidad, el funcionamiento del olfato? Y también hubieran querido estudiar si existía una relación entre el declinar olfativo con el declinar cognitivo. Pero ya hemos dicho que el experimento, el test del cilindro no mide capacidades cognitivas. Así que hay que seguir buscando otros modos
de encontrar respuestas a estas preguntas tan importantes. Eso tiene razón, las preguntas están muy bien planteadas. Entonces, si quieren, con eso cerramos la sesión y no se vaya, que nos toma otro rato.